Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria muy importante del Real Madrid femenino en el estreno y debut de Alberto Toril como entrenador del Real Madrid Fem. Victoria por 0-2 con goles de Atenea del Castillo y de Esther González. Un partido que los madridistas y los amantes del fútbol femenino no hemos podido ver por la mala praxis y la falta de acciones que están teniendo los distintos estamentos con respecto al fútbol femenino. Pero eso ya lo denunciaremos en otro vídeo, algo absolutamente lamentable. Desde luego, de momento, lejos estamos de profesionalizar y acercar el fútbol femenino a la gente. Pero lo dicho, nos quedamos con los 3 puntos en este vídeo, victoria muy importante, como decimos en el estreno del nuevo técnico del Real Madrid, de Alberto Toril, que salía con este 11, un 4-2-3-1, más o menos con Misa, Lucía, Ivana, Rocío, Olga Carmona, Maite Oroz, por otra parte Claudia Zornoza, Moller, Aslani, Atenea del Castillo y arriba Esther González. Básicamente un 4-2-3-1, no he podido ver el partido, no sé si ha habido algún tipo de recolocación, pero a mí esto en principio me suena a un 4-2-3-1, donde se tira de alguna manera un poquito a Moller a banda, donde Atenea a la otra, al otro costado, y donde se juega con Aslani y Esther arriba. Puede jugar con Aslani en modo delantera con Esther o Aslani un poquito de enganche. Creo que el puesto mejor de Aslani, que se ha demostrado en su carrera, es un poquito el de segunda delantera y media punta. Así que quiero pensar que ha jugado y ha partido desde la zona de media punta. Pero como decimos, un partido que parece que no ha sido fácil, tardaron en llegar los goles. De hecho, el primer tanto de Atenea del Castillo llegó en el minuto 78, un golpeo, un remate en el área, y es el debut. Sí, el debut de Atenea en forma de gol en partido oficial. La cántabra, que ha tenido distintas situaciones para marcar, porque ha generado muchas situaciones, muchas ocasiones, siempre desde ese atrevimiento y ese regate, ese 1 para 1, pues bien, finalmente, por fin, Atenea ha marcado su golito. Y no solo eso, porque luego llegaría poco más tarde el gol de Esther González, que por cierto, Esther ya es la máxima goleadora del Real Madrid con 6 tantos. Asistencia de Atenea del Castillo, también rematando en zona de área. Muy buenas noticias también para el Real Madrid, que Esther esté tan enchufada, como ha ido estando también enchufada con la selección española, que ha marcado bastantes tantos. Ha habido varias permutas, por ejemplo, Babs ha entrado por Ivana, no sé si ha habido algún problema físico, porque me parece un cambio normalmente extraño con 0-0 cambiar a una central, pero bueno, ese es uno de las permutas que ha habido. También Naikari ha entrado por Aslani. Hablando de Aslani, que ahora obviamente vamos a hablar, era la gran novedad con Marta Cardona en la convocatoria, pues Kosovare Aslani ha sido titular, ha tenido minutos. Muy buena noticia, porque en esta parte ya de la temporada la sueca tiene que ser, con su experiencia, con su calidad, con su gol, con su manera de generar fútbol, tiene que ser una jugadora importante para Toril. Naikari entró, Tere también, en este caso por Maite Oroz, que va cogiendo ritmo poco a poco, y también vimos entrar a Lucía en lugar de Kenty en ese doble cambio, y casi por Moller, la francesa que entraría por Caroline Moller Hansen. Y bueno, realmente creo que esto va a ser un, digamos, miga-miga. Vamos a ir partido a partido intentando remontar la situación. Ahora mismo vamos novenas con 17 puntos dentro de la primera Iberdrola, a 4 puntos del Atlético de Madrid, que cabe recordar que tiene que jugar frente al Levante en el que es el partido de la jornada, pero oye, si pincha el Atleti, que el Levante es un buen equipo, puede pasar, pues nos acercaríamos a esos puestos de arriba. Da la sensación de que el Barça ya lo tiene todo tremendamente encarrilado, algo de perogrullo, y que a partir de ahí, pues bueno, todo lo que es a partir del Barça y la Real Sociedad puede estar abierto, incluso con la Real Sociedad. Así que si hacemos bien las cosas, si hemos realizado un buen partido, si cogemos ánimo, cogemos sensaciones, calidad tenemos dentro de lo que es la Liga Nacional para ir escalando posiciones. Así que nada, chicos, esto es lo que hemos podido hacer desde el canal, porque no hemos podido ver el vídeo. Perdón, el vídeo, ¿qué coño el vídeo? El partido, una auténtica vergüenza que no se haya televisado, el partido del Real Madrid, y espero que se pongan las pilas y que los distintos estamentos, como digo, que tienen que procurar acercar el fútbol femenino a la gente, lo hagan, tanto, lo dicho, para acercar el fútbol a la gente, como también para profesionalizarlo, que ya es hora. Así que lo dicho, 3 puntos y buenas sensaciones con muy buenas noticias del Real Madrid femenino en el debut de Alberto Toril.